Hola Silvina, ¿me escuchas? Ahí te escucho mejor. Buenas Ah, noches, yo ¿cómo no te estás? escucho. ¿Me escuchas tú a mí? ¿Qué tal? Yo te escucho bien, ¿y vos? A ver, déjame checar porque tengo creo que un problema con con mis audífonos. No te escucho. Permíteme. ¿Vale? Ahora sí ya, creo que ya. Hola, buenas noches. Ahora sí ya. Ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches, buenas tardes por allí, querido. ¿Cómo estás vos? Noches sí, para allá, tardes por acá en México. Gracias por recibir y aceptar la invitación a este encuentro. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y obviamente los he seguido de cerca a ti y a Osvaldo. Me parece que tienen también como, también dentro de todo este universo de las cinco leyes biológicas, un estilo muy peculiar, muy particular de cómo ustedes comparten su conocimiento, la manera también cómo lo transmiten y por eso los invité. Entonces, pues bienvenida Silvina, cómo te encuentras ahora? Cuéntame. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Fue para mí un honor que me invitara. Osvaldo me deja sola en estos encuentros. Él no es muy... Verán que la que más le gusta y se divierte con esto soy yo. Igual te envío un cariño grande y también muy agradecido. Dice que en una próxima vez, gracias por esta opinión de que tenemos una manera muy peculiar y realmente sí, intentamos estar lo más cerca posible para que realmente esto sea un proceso de aprendizaje, una invitación a vivir diferente como lo hemos vivido nosotros en familia, en pareja, cada uno en su persona, ¿no? Claro, claro, claro. Cuénteme un poquito cómo ha sido tu historia, Silvina, cómo llegaste a este conocimiento de las cinco leyes, desde qué lugar. Entiendo que también eres docente, eres empresaria, cómo esos dos mundos te fueron acercando poco a poco al mundo de las cinco leyes. Cuéntame. Se me corta un poquito tu transmisión. Ok, sí, te veo un poquito como entrecortada. Sí, yo no te escucho bien, yo no sé a ver si nos pueden poner los que nos escuchan, porque yo tengo buena señal de Wi-Fi y cuando vos me hablas es como que se corta. Ujú. ¿Nos escuchan bien a los dos? Ahorita voy a intentar conectarme a mi Wi-Fi, a ver si es eso. Permíteme tantito. A ver si ahora sí ya. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora te escucho mejor, espectacular. Perfecto, perfecto. Pues Y ahora está mejor. te preguntaba, Silvina, sí, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las cinco leyes? Entiendo que eres docente, eres empresaria, y cómo esos dos mundos fueron confluyendo en tu historia que te permitieron también llegar a este conocimiento. Cuéntanos. En realidad, la historia de mi vida hizo un poco que yo llegara a lo que era un poco las terapias complementarias. A lo Ujú. primero que llegué, fíjate, fue a las flores de Bach, porque, Ok. bueno, a los 35 años yo me casé y me divorcié muy jovencita, tenía 24 años, tenía un hijo pequeño, Ujú. y después a los 2 años formé pareja con Osvaldo, que tenía 2 hijas, o sea que formamos un equipo de los tuyos y los míos, con, bueno, Ujú. todo lo que significa, Ujú. y a los 2 años más o menos tuvimos nuestra propia hija Ujú. que nació después de un embarazo prematuro de 26 semanas.
Ok, Entonces, bueno, fue un mundo que desconocía, ella estuvo 4 meses en terapia intensiva, todo el tiempo al borde de la vida y la muerte, o sea, una experiencia realmente un antes y un después en mi vida. claro. Y por suerte salió todo bien, nos habíamos preparado para todo lo que nos venían diciendo los diagnósticos. Yo estoy muy agradecida a los médicos, pero te van diciendo y te van preparando como siempre para lo peor. Ujú, Entonces, bueno, después que ella estuvo bien, que fue cuando tuvo 2 años, cuando ella ya caminó, cuando todos sus resultados ya estaban cada vez, digamos, como diciendo, está todo bien, solamente tiene que engordar y crecer, yo entré en una depresión, pero tremenda, o sea, reparación. ujú, ujú, Entonces, bueno, me encontré con 35 años, con 4 niños, súper deprimida, bueno, tomando psicofármacos, pastillas para dormir, y realmente me planteé si así quería vivir, digo, no, debe haber otra manera de vivir. Así que allí fue cuando empecé a incursionar, gracias a una psicóloga, María Adela Rossi, quien es mi mentora realmente, que ella me invitó con esto de las flores de Bach. Y fue como el primer contacto con terapias complementarias. Y allí empezó una carrera que creo que no va a terminar nunca. mm, Y bueno, primero empecé tomándolas yo, empecé investigando, después me conecté con ella, hacíamos como unos encuentros de mujeres, yo le ayudaba, más bien en la parte social. Yo a todo esto tenía una empresa de seguro familiar, trabajaba con mis padres, con mi hermana, y me empecé a conectar con este mundo de irme conociendo. O sea, empecé con terapia psicológica, y después, como en el año 2011, una amiga con la que yo estaba bastante cercana, me dice, viene Enrique Corbera a la Argentina, a mí me parece que eso te va a gustar. Y fue así como un llamado interno, o sea, esto cuando vos decís, eso quiero. ujú, Así que bueno, allí empecé con Enrique a estudiar en el año 2012, ujú, y en el año 2013 unas amigas que yo les había recomendado que hicieran bioneuroemoción me dijeron, Silvina, tenés que conocer a Luis Felipe Espinosa, porque cuando conozcas las 5 leyes biológicas te va a encantar, vas a entender mucho más, vas a profundizar. Y bueno, así fue. Realmente, en el año 2013, cuando Luis Felipe Espinosa viene por primera vez a la Argentina, mm, hago la formación y habíamos 70 personas. wow. Creo que eran 60 médicos Mm, y 10 terapeutas. ok. Bueno, eso fue un antes y un después en mi vida de comprender que les había estado dando 40 años el poder a estas personas que a veces realmente no tenían respuesta. Bien, 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 bien. Sí, es un tema muy repetitivo en todos los encuentros que hemos tenido desde el año pasado hasta acá, de cómo los terapeutas que se han acercado a este conocimiento, tanto médicos, terapeutas, etcétera, siempre parte como desde esa vivencia muy personal, es decir, a raíz de tal vez de una enfermedad, de un síntoma. En tu caso fue algo como muy peculiar que sí, fue un embarazo. Y me imagino que como tú bien lo dices, ¿no? Sí había momentos en donde había estas voces, ¿no? Que venían como preparándote para lo peor, ¿no? Pero obviamente con esa, claro, con esa necesidad también de que tú visualizaras algunos escenarios, pero tal vez desconociendo la manera en cómo esas palabras iban a detonar en ti creencias, ¿no? Percepciones, emoción, todo lo que ya sabemos que puede detonar una sola palabra. Y no solamente la palabra, sino también de quién viene, cómo está estructurada esa palabra, ¿no? Cómo la escuchamos, cómo la percibimos. Cuéntame, Silvina, cómo vas integrando entonces todos estos conocimientos, terapia floral, tengo también entendido que también estudiaste barras, ¿no? Access Bars, toda la parte también de Eric Corbera, Luis Felipe Espinosa. ¿Cómo fuiste uniendo ese rompecabezas? Cuéntame. En realidad lo fui uniendo en mí,
Fíjate que a raíz del embarazo, a raíz de todo esto que yo comienzo, como todo este camino de poder comprender estas herramientas ya para acompañar a otras personas, también Ujú. yo siempre les digo a mis consultantes que nosotros los cursos que hacemos son todos vivenciales, o sea, no es que vayamos a estudiar una teoría, sino que vamos comprendiendo, como dicen ustedes, nos van cayendo todos los 20 de todo lo Ujú. que nos sucedió a Ujú. nosotros. En el caso, fíjate, de la prematurez de mi hija, yo pude comprender para qué había pasado, qué había sucedido, qué había familiarmente detrás de todo esto. Empecé transgeneracionalmente a entender Ujú. por qué estaba vibrando en esa sintonía. Entonces, bueno, realmente tuve una paz tan diferente. El momento, la vivencia no se cambió, ya estaba, pero Claro. la percepción de la vivencia Ujú. realmente fue tan distinta que ahí fue cuando yo decidí dejar la empresa familiar, que igualmente ya era algo que vos te vas dando cuenta que no es lo que querés, y yo ya había empezado a atender a algunas personas con la terapia floral, con el transgeneracional, y viste cuando vos salís de ahí que decís esto es lo mío, Ujú. me sentía tan contenta, que Ujú. bueno, empecé a atender personas, a Ujú. acompañarlas con el conocimiento que yo iba aprendiendo. Y a medida, fíjate que yo iba aprendiendo, me iba animando, y viste que el universo es tan perfecto, Ujú. siempre, siempre me trae personas con las que mi historia resuena, por supuesto. Claro, claro. Entonces, bueno, fui integrando y hasta el día de hoy sigo sumando herramientas. Después que estudié bioneuroemoción con Enrique Corbera, a lo largo de los 4 años que yo estudié con él, fueron cambiando sus equipos. Entonces, bueno, por ejemplo, todas las primeras profesoras de programación neurolingüística después llegaron a Argentina, tomé varios cursos con ella, fíjate, yo aprendí mucho a reimprontar el árbol transgeneracional Ujú. junto a Lourdes Gironés, que estuvo en sus primeros equipos, Ujú. y un curso que se llama El arte de acompañar, que es una belleza. Entonces fui como integrando, y actualmente integro en lo que yo percibo que el consultante requiere. Ok. Fíjate que si es un síntoma físico, bueno, cuando vos explicás las 5 leyes y les ofreces el libro, la enfermedad es otra cosa para leerlo, les vas explicando cómo biológicamente funcionamos, es un ABC, o sea, no sé cómo es tu experiencia Ujú. Ujú. nacional, pero la encontrás rapidísimo. Y bueno, vamos comprendiendo sesión a sesión, yo lo voy haciendo como en un proceso, yo digo que no es una terapia lo que yo hago, no soy psicóloga, soy terapeuta, he aprendido muchas herramientas y los voy acompañando en este método de enseñanza-aprendizaje de vivir otra manera, de vivir, percibir de otra manera, ¿no? Bien, bien, Silvina. Comentas esto importantísimo sobre el aprendizaje, que no se queda solamente en una cuestión racional o teórica, sino que esto que es también importante poderlo aprender de manera vivencial, es decir, permitirle al cuerpo que también tenga su propio proceso de aprendizaje. Y sobre todo que estamos hablando de no solamente como de un tema cualquiera, estamos hablando de un paradigma nuevo en donde tanto nuestra mente, nuestra razón, está, por así decirlo, ya muy acostumbrada, ¿no?, a sostenerse también de ciertas creencias que nos han venido, ¿no?, introyectando desde que éramos muy pequeños, ¿no? Sobre todo en términos como de nuestra relación con nuestro propio cuerpo, nuestros síntomas, nuestras enfermedades, tanto físicas como emocionales, etcétera. Y fíjate cómo tú dices, es que lo vivencial obviamente desde tu propia vivencia, ¿no? Como mamá, pero al mismo tiempo también como, por así decirlo, estudiante, ¿no? De estos nuevos modelos, también incluís esta parte vivencial que te permitió también no solamente comprender, sino comprehender, o sea, con H intermedia, ¿no? Como por así Uh decirlo, -huh. asimilar el conocimiento, hacerlo tuyo, que eso lleva tiempo. Y por eso a veces
también es un tema recurrente también con mis invitados, de que llega un momento como muy clave en sus vidas, en donde toman una decisión como muy concreta. Y tú ahorita nos dijiste, yo tuve que dejar el negocio familiar, ¿no? Y ahorita pues lo dices como cualquier cosa, pero me imagino que en ese momento todo lo que implicó, ¿no? Para ti, por así decirlo, hacer ese corte, ¿no? Que te permitió también como, de nuevo, como volver a integrar como muchas cosas. Es decir, desde ahí es que también nuestro cuerpo se permite aprender desde cada momento en el que nuestra vida pues nos reta, ¿no? Como decir, bueno, tienes esta situación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Ya te diste cuenta qué es lo que está provocando también desde lo emocional, desde lo biológico, y aquí la respuesta a la decisión la tienes tú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que tu vida da como un gran salto, ¿no? Que te permite ahora también como acompañar a bastantes personas, ¿no? Pero es que cuando vos vas comprendiendo que nada es casualidad, o sea, Ujú, cuando vos vas ujú, dándole sentido a cada ujú, cosa de tu vida, ujú, y creo que el primer paradigma de cambio, que debe ser seguramente recurrente en tus charlas, es ujú, darnos cuenta que nada es ni casualidad ni ujú, efecto de la buena o mala suerte, ujú. Ok, sino que tiene que ver con lo protagonista y lo que vamos creando, ¿no? claro. Y la verdad que el ir integrando todos estos conocimientos aporta tanta tranquilidad, porque de hecho yo ya hace prácticamente, qué sé yo, de 7 años, 9 años que estudié las 5 leyes biológicas y bueno, sigo estudiando, el año pasado volví a retomar los cursos con Luis Felipe, pero es que cada síntoma, cada vez, en el último síntoma que tuve, ya te puedo decir hasta cómo cambió la temperatura de mi cuerpo. O sea, Mm, en el instante en el que sí, que cerebro y órgano hicieron mm, la triada, que mm, yo me quedé mm, en algo inesperado, mm, viste, es una maravilla. O sea, yo estoy cada vez más maravillada, digo que Hammer requiere, no sé, varios premios Nobel mm, porque vamos comprendiendo al cuerpo y vamos, y después cuando vas sumando herramientas como los de Access, donde podés cambiar la percepción de la comunicación, mm, diciéndole, cuerpecito, esto querías decirme, y qué creencia hay detrás, o sea, es como a partir de que, porque a ver, yo siempre digo, no quiere decir que porque estudiemos esto no nos va a pasar nunca más nada en la vida. claro. Tenemos que seguir cambiando las percepciones, o sea, tenemos tantas creencias limitantes. Hay tantos rieles, diría nuestro profesor, pero Ujú, te vas dando cuenta, bueno, mira, tiene que ver con esto, entonces, bueno, voy por ahí, de ahí es donde yo también encontré en Access Consciousness herramientas fáciles, sencillas, sin drama, sin llorar tanto, mm, que con una relajación, tocando la cabeza o tocando el cuerpo, te levantás y ya estás haciendo, tenés la posibilidad a poder ir cambiando eso que te limitaba. bien, Entonces, genial. bueno, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero bueno, la verdad que me Totalmente, maravillo totalmente, con... totalmente, Silvina. Sí, porque vamos poco a poco como hilando esto, porque sí vamos a detenernos en esto que dices, porque sí, hacia dónde lleva este aprendizaje, que no se queda solamente en lo teórico, en lo racional, lo integramos desde lo vivencial, desde lo corporal. Y fíjate cómo tú dices ahí que también desarrollaste una sensibilidad nueva, ¿no? Una sensibilidad que te permite entrar en contacto de mucha mejor forma con tus estímulos sensoriales, por así decirlo, como internos, tus sensaciones físicas de tus síntomas. Y me imagino que también te permitió ampliar tu sensibilidad a tu entorno, ¿no? A tus vínculos, ¿no? A tus lugares, etcétera. Y creo que ahí, en esa habilidad que podemos desarrollar como seres humanos, como mamíferos que somos, esa sensibilidad nos permite también aprender de una manera distinta lo que necesitamos aprender para seguir adelante, ¿no? Claro, a través de nuestros síntomas, porque creo que sí, eso creo que dentro del paradigma viejo, creo que eso es lo que se fractura, la dificultad o la imposibilidad de que las personas aprendan de sus propios síntomas, de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, al no poderle encontrar un sentido biológico a sus síntomas. Y eso es como súper, súper importante y creo que eso es lo que también deriva ahora a que también las herramientas terapéuticas que brindemos
conjuguen también esos mismas esferas, que no solamente sea una terapia que solamente vaya en términos de lenguaje, ¿no? O de pensamiento, que aunque sabemos que también tienen su valor y claro que tienen un efecto corporal, pero qué mejor también integrar lo corporal y lo sensorial a un enfoque terapéutico. Yo he tenido la oportunidad también tanto de recibir barras, ya estudié la certificación también, he estado practicando, etcétera. Y como Qué tú dices, bueno. es algo tan sencillo que a veces es como desde lo racional, a mí en lo personal me costó trabajo como darle como el giro a entenderlo, ¿no? Y nos maravilla que el cuerpo es tan simple, ¿no? Es tan noble, es tan honesto, ¿no? Que con un simple cambio de una sensación, eso también lleva a un cambio de percepción y eventualmente también un cambio de creencia, ¿no? Cuéntanos, Silvina, ¿cómo lo entiendes tú? Cuéntame. También a partir de, a partir de otra vivencia y de las vivencias que ya iba teniendo en el consultorio, yo Access Totalmente. Consciousness van a ser 5 años que empecé a estudiarlo Ujú, y también tenía, viste que nuestros hijos son nuestros maestros y ujú. tengo 4 maestros, entonces Wow. bueno, tenía un tema con uno de mis hijos y lo trabajaba, ¿viste? Lo trabajé Mm, en los cursos. Cuando vino Simona Cela fue uno de los mm, temas que llevé, que mm, también es un curso que pasamos absolutamente por nuestro cuerpo. Pero ujú, para que todos nos entiendan, me seguía molestando, o sea, seguía angustiada, seguía con miedo, o sea, seguía con toda esta emocionalidad y no encontraba cómo cambiarlo. Y en ese momento llegó Access Consciousness a mi vida. Y fue la mm, misma sensación que cuando en realidad esta certeza de por ahí va. Lo mismo que había sentido cuando me dijeron, viene Enrique Corbera a Argentina, cuando me dijeron, che, fíjate mm, esto, a ver qué te parece. Fue como algo mm, interno, como que mm. estoy convencida que es algo que tenía que recordar, que ya lo sabía, ¿no? Pero esto te lo digo 5 años después. Entonces fui, Claro. busqué en Mendoza quien hiciera barras de Access, Ujú, me hice una sesión mm, y al par de horas que el tema ya no estaba tanto en mi cabeza, así como recurrente, ujú, dije, por acá va. mm, Así que bueno, allí yo soy así como intensa, los que me conocen se pueden estar riendo, no pasa ujú, nada. ujú, Entonces, bueno, en un mes hice en 2 meses las 3 clases y ujú, la verdad que en esos 2 meses de preparación para certificarme, cambió bastante el tema que yo tenía. De hecho, cambió, o sea, mi percepción del tema empezó a moverse, empezó a haber más posibilidades. Y ujú, como justamente Access lo que más te enseña es a dejar de concluir, empezar a abrir las posibilidades y las barras de Access realmente te están desbloqueando esos rieles que tenías. mm, Entonces, bueno, la verdad que mi vida cambió, mi manera de percibir las elecciones que tenía en ese momento mi hijo ujú, y también le dieron un espacio a él de tener sus alas, sus elecciones y una mamá que permitía las elecciones que él tenía, pero realmente me ayudó muchísimo en los procesos de barras de Access. Bien, Quienes bien. siguen, yo soy como, me encantaron. Las barras, seguí estudiando, bueno, y hoy es una de las cosas que, porque la pregunta recurrente, yo no sé si a vos te pasa en tu consulta, es, bueno, ¿y cómo cambio todo esto? Claro, claro. Ujú, ¿Cómo cambio mi percepción de lo que me pasa? O ujú, sea, cuando entendiste el síntoma, ujú, cuando te diste cuenta que tu cuerpo reacciona a la percepción de esa vivencia, entonces te preguntan, ¿cómo lo cambio? ujú. Claro, claro. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Pero justo ahí es como cuando ya una persona tiene la oportunidad de preguntarse eso, es porque ya está en una posición que para llegar tal vez le costó mucho trabajo, pero creo que ya cuando se preguntan eso, casi, casi, acá le decimos como que ya estás del otro lado, es como ya estás casi, casi el 80% de la chamba, es decir, del trabajo emocional, personal, ya lo llevas ya recorrido. O sea, digamos que ya te falta muy poquito, porque ya esa pregunta te permite ya abrirte a una posibilidad
de encontrar varias respuestas, ¿no? Y sobre todo que ya te estás permitiendo cuestionar, ¿no? De cómo todas las creencias, todas las ideas, todas las percepciones, que ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿no? Cuándo se volvieron limitantes. Porque tal vez en algún momento esa misma creencia se volvió como un recurso, ¿no? Que te permitió, por así decirlo, sobrellevar una situación. No es de que la creencia en sí esté mal o sea negativa, pero hay momentos en donde ya una creencia se vuelve un poquito como muy rígida, muy limitante. Cuéntanos un poquito, Silvina, cómo es que una creencia se convierte en limitante? Cómo una creencia limitante nos afecta en nuestra salud? Cuéntanos. Lo que pasa es que lo que vamos aprendiendo, o sea, tres cosas que escuchemos, tres veces que escuchemos algo que nos dicen y le demos como el valor de lo real, ya pasa a ser una creencia. Y si imagínate si esto de hacerlo real te lo dijo tus primeros referentes, tu papá y tu mamá, o tus abuelitos, a los que realmente les das como el poder de la sabiduría. O sea, cuando sos niño no te planteas. Bueno, si lo dice mi papá, es así. Si lo dice mi mamá, es así. Los otros días charlaba con Lourdes Gironés, esta profesora que yo te digo de hipnosis, de programación neurolingüística. Y ella nos decía, o sea, tres veces que nos repitan algo, ya lo hacemos creencia. Y me encanta esto que decís y te lo agradezco. O sea, no es que tengamos que vivir sin puntos de vista, porque hay momentos en los que las creencias nos sostienen, sobrevivimos gracias a ellas. El tema es darnos cuenta cuándo nos está limitando. Si realmente el tema que tenés recurrente, busca una manera de entenderlo y no puedes verlo de otra manera, no sé, lo abordás desde distintas herramientas, no sé, charlar con una amiga, porque no es solamente las terapias, sino que como que te vas dando cuenta que estás rígida con ese tema. Yo creo que es un punto para darnos cuenta, bueno, esto ya me está limitando. Y como la invitación yo creo que bueno, a nadie le gusta vivir angustiado, vivir triste, o vivir discutiendo, no sé, con un hijo, con un hermano, con un jefe. Entonces, bueno, cuando es como la invitación, siempre viste que le echamos la culpa, la culpa la tiene el jefe, la culpa no la tiene el otro. Siempre es lo que vos estás percibiendo, lo que te hace ver el mundo como lo estás viendo. Entonces, cuando empezamos a tener esos estados emocionales, es momento de revisar si las creencias que sostienen esa vivencia, quizás que no estén obsoletas y como a punto de ser cambiadas, como vos decís, la chamba ya está a punto caramelo. Claro, claro, Silvina. Sí, porque es esta parte como de que a veces se vuelve también, en lo que escucho de ti, como esa creencia que a veces ni siquiera es nuestra, ¿no? Como que la pedimos prestada de alguien más, ¿no? Y como tú dices, tres veces una creencia, ¿no? Que se vuelve repetitiva, como ese dicho de que repite 1000 veces una mentira, se vuelve una verdad, ¿no? Y sobre todo también esto que tú dices, bueno, si viene de figuras de autoridad o figuras que también desde lo biológico tengo ese instinto de seguir, de imitar, porque bueno, son los líderes de la manada y lo que ellos hagan yo lo sigo, ¿no? Entonces, de Claro, y tengo repente, que pertenecer. Es totalmente, biológico eso. totalmente biológico, ¿no? Porque si no creo, me quedo afuera, ¿no? Entonces, es un poco como ese dilema, y obviamente lo estamos viendo en pleno 2020, 2021 con todo este tema que estamos viviendo, ¿no? Es específicamente eso, en el que la creencia de alguien más, ¿no? Que le da como esa etiqueta de científica, entre comillas, aparece Tal como cual. toda esa cuestión que nos tiene como de cabeza en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo acá, la responsabilidad de crear nuestras creencias, ¿no? No sé si resuena esto, es decir, implica, así como iniciar desde ceros, ¿no? Una creencia que cuesta trabajo, ¿no? Porque es enfrentarte a la hoja en blanco, al lienzo en blanco, o sea, como cuando un artista dice, ¿y ahora qué voy a crear, ¿no? Bien. Ah, no, mejor eso me lo evito. Entonces, yo tomo prestado la creencia de alguien más porque alguien más ya hizo ese trabajo y yo ¿no? Como que lo adapto a esto. Pero ¿qué pasa?
nuestro cuerpo, obviamente, claro, trata de adaptarse lo más que se puede, pero me imagino que nuestro cuerpo como que hace ahí un cortocircuito, como decir, oye, esto como que no resuena con la coherencia interna que yo tengo, ¿no? ¿Qué está pasando acá, no? Y entonces, Tal cual. cómo se puede ir en primer momento como confrontando esa creencia limitante, Silvina? ¿Cómo cuando una persona ya se da cuenta, ok, esto sí es una creencia, ya me di cuenta que no es mía, vino de antes, me está conformando mi identidad, mi respuesta en mis vínculos, en mi entorno, me está provocando también este síntoma físico? ¿Qué hacer entonces ahí, Silvina? Cuéntanos. Yo creo que el primer punto es este que vos explicaste fácilmente y me encantó, es darnos cuenta que las creencias van rigiendo como esta vida que estamos eligiendo. Uh -huh. Y darnos cuenta de eso es como bastante importante, porque te parece que, no sé, vivimos porque vivimos, pero cuando vos enfrente, viste, le decís, bueno, ¿y qué creencias van sosteniendo todo eso? Hoy justamente me decía una persona en el consultorio, pero es tan fácil verlo acá, pero no lo veo no lo veo en mi casa, me decía. Le bueno, tiene que ver un poco con el bajar barreras, con el no juicio. Entonces, primero, esto de que nos demos cuenta del tema que hay creencias que nos van rigiendo nuestra vida y la van sosteniendo biológicamente para pertenecer, así tal cual vos lo contaste. Uh -huh. Cuando ya te sentís muy incómodo, entonces lo primero que tengo que hacer de este tema de incomodidad es identificarlas. Uh -huh. O sea, ¿qué creencias sostienen esto? Uh -huh. Entonces, cuando me doy cuenta que estas creencias que tengo, y me pregunto, tal como vos dijiste, o sea, ¿son mías o en un momento me las compré porque, bueno, para pertenecer o por lo que fuera? Pero hoy, si yo realmente estuviera siendo yo, ¿sostendría esta creencia? Entonces, bueno, ahí es donde realmente es una gran herramienta, nos vamos dando cuenta. El 95% de las creencias que sostenemos son totalmente inconscientes. Entonces, fíjate, ya hemos hablado de 3 puntos. O sea, hacerla consciente es un gran paso. Okay. Identificarla, genial. Y preguntarnos, ¿es mía? Y si es mía, preguntar, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Está siendo actual o ya quedó viejita? Y hacerlo como fácil. O sea, ¿viste cuando la ropa ya no te entra o ya no te gusta, se gastó? ¿Qué hacemos? ¿La cambiamos? Bueno, la buena noticia es que también podemos irlas cambiando. Algunas cuestan más porque las tenemos muy arraigadas, porque esto de lienzo en blanco nos da pavura hasta que lo empezamos a volver a escribir. Claro. Esto que vos me decías, ahora lo contás fácil que dejaste la empresa, y la verdad, fue un proceso, yo creo que fue como de 2 años, fíjate. Sí, sí, te comprendo esa parte, sí, sí, como que te resueno con eso, porque sí, esas son decisiones que totalmente implican muchísimas cosas, no solamente la cuestión profesional o laboral, sino que implican muchas otras otros, por así decirlo, como ámbitos, ¿no? Como de nuestra persona. Tal cual. ¿No? Entonces sí. Sí, y después las creencias que sostenemos después, porque yo siempre me acuerdo lo que fue el primer mes sin horarios. Okay. Cuando había estado 15 años con horario, o sea, esto de si no trabajo no sirvo, todas estas creencias que, bueno, uno las va adquiriendo, o sea, o si no trabajo no soy responsable, claro, si no trabajo no soy, y quizás yo trabajaba 1 horita a la tarde, pero como no me levantaba de 8 a 1, o sea, la estructura, ¿no? O sea, animarnos. Y en esto yo siempre agradezco que nunca estuve sola, siempre armé redes de contención, siempre tuve un terapeuta que fuera apoyando el camino, pero bueno, siempre tengo mi manada de amigas, mi manada de las personas que ya han hecho lo mismo, o sea, cuando nos vamos aunando con quienes ya se animaron, es como que también nos vamos apoyando a no pasa nada, no te vas a morir, pasa, esto lo sentís, ¿de qué otra manera te puedes sentir? Y vamos adquiriendo como herramientas, ¿no?
Si hubiera tenido las barras en el 2012, no hubiera pasado mejor. Claro, 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 claro. Sí, Silvina. Sí, entonces es importante esto porque obviamente a través de todo un proceso que es como muy, que digamos que le tenemos que dar como cada tiempo a su propia etapa, ¿no? Como que no es de la noche a la mañana, es todo un proceso que también el cuerpo va asimilando, se va adaptando, va teniendo sus síntomas. Pero como bien dices, en el momento en el que ya uno se hace la pregunta, es decir, cuando ya uno se atreve no solamente como a traer a conciencia la creencia, sino a cuestionarla, es decir, eso que antes los signos de interrogación que antes no existían, ahora los escribimos alrededor de esa creencia. Y a partir de ahí, creo que lo que pasa, no sé si también a ti te pasa con tus pacientes, como que hay sesiones como muy significativas. Pon tú que podemos tener 3, 4 sesiones, la persona bla, 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 y de repente llega un momento en donde la misma persona se escucha decir una frase en forma de pregunta y ahí como que hasta nuestro propio cuerpo como terapeutas, como que ahí resuena algo, ¿no? Como ¡pum! Ahí como que Se te tocó pone algo. chinito todo. Exacto, ¿no? En ese momento, ¡pum! Y nosotros ya que tenemos un poquito más de formación en esto, sabemos que ahí, en esa pregunta que la persona se hace, es una oportunidad entonces que le está brindando la persona al cuerpo para que sea el mismo cuerpo el que responda a partir de ahí, ¿no? Es casi, casi como si esa pregunta que fuera como, bueno, pues es una pregunta al aire, ¿no? Obviamente nosotros los terapeutas pues no respondemos eso, ¿no? Bueno, pues que Tal resuene el cual. silencio para que en ese silencio el cuerpo diga, ah, por fin ya me preguntan algo que sé cómo responder. Y a partir de ahí viene esta parte de pagotónica, de resolución, viene esta relajación, a lo mejor la persona llora, a lo mejor la persona, ¿no? Como que se conmueve, Tío, vos etcétera, has visto, ¿no? les cambia el color de la cara, les Totalmente, cambian los ojos. Vos sabés que yo hasta me he llevado un espejo claro, porque realmente digo, mirate la cara ahora. exactamente. Sí, hay algo claro, trastoca todo lo que nos conforma. Y obviamente, claro, cuando tengo pacientes que ya tengo un poquito, tienen un poquito como el conocimiento de las 5 leyes, comprenden qué es lo que está pasando. Pero tengo también pacientes que no conocen las 5 leyes y de repente a partir de ahí empiezan a desarrollar síntomas, ¿no? Y vienen después, pues Ujú. obviamente todo el proceso, porque hasta me dicen, oye, mira, es que yo venía acá a terapia para sentirme mejor y ahora me siento peor que como me sentía antes, ¿no? No sé si está funcionando la terapia, no sé si está... Obviamente nosotros comprendemos qué está ocurriendo, ¿no? Pero obviamente desde, Exacto. desde esa solución es como decir, bueno, qué bueno que está ocurriendo algo distinto en tu cuerpo, qué bueno que está ahí como moviéndose algo, qué bueno que está, ¿no? Entonces hay esa connotación también, que es obviamente también una creencia de cómo nos percibimos nuestros propios síntomas. Pero a partir de ahí que hacemos esa pregunta, entonces se quita la limitante, ¿no? Y se vuelve una creencia que hay que sostener y ahí hay que sopesar. ¿Qué pasa entonces, Silvina, cuando una persona dice, ok, esta creencia ya me di cuenta que no me sirve más, ¿no? ¿A dónde Ujú. la tiro? ¿Qué hago con ella? ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A quién se la regreso? No sé qué hacer. ¿Y qué vamos a poner ahí en su lugar? Porque obviamente como, ¿no? No podemos quedarnos, por así decirlo, sin sostén, sin columnas. ¿Qué ocurre ahí en ese proceso entonces, Silvina? Cuéntanos. Yo en estos procesos, así que como el que vos vas nombrando paso a paso, las Ujú. herramientas que más estoy utilizando actualmente son las de Access, Ok. porque realmente nos vamos dando cuenta que nada está bien ni nada está mal. O sea, Access aporta, como también el curso de milagros, ¿no? Ujú. El no juicio a las cosas. Mm. Entonces, como esta creencia ya me di cuenta que no me funciona o que Ujú. se trataba de algo que lo compré en su momento para sobrevivir y Ujú. ya no me funciona, Ujú. entendiendo que es un punto de vista interesante, no Ujú. algo que me hace a mí ser, Mm. la dejo ir, la desbloqueo, o sea, y esto es lo que más me atrapa de Access, ¿no? Que no Ujú. tiene interpretación, Mm. sino es simplemente repetir, o sea, es un punto de vista interesante, Claro, interesante punto de vista, claro. y lo vas como soltando de a Mm. poco, con Mm. los procesos energéticos vos desbloqueás lo que está dispuesto a desbloquearse, Mm. porque tampoco interviene el terapeuta en Sí, esto. no, 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 no. La persona se recuesta en su camilla
Ujú, y el ser de esa persona va a desbloquear, derretir, como dice el doctor Dane, ujú, estos ujú, muros que no te permiten crear algo más actual a tu vida, actual a tu ser. ujú, Entonces, fíjate que yo, más que todo, identificamos las que ya no nos sirven, porque tampoco desde este punto no podemos decir positivas o negativas, porque en realidad ujú. nada está bien ni nada Claro. está mal, solo me sostuvieron hasta este momento. Ujú, Bueno, ahora, y acá también usamos bastante las preguntas, ¿no? ¿Qué hay de bueno aquí que no estoy viendo? ujú, ¿Cómo podría usar esto a mi favor? Universo, facilidad con este tema. Y ujú. de a poco vamos siendo conscientes. Y vos Bien. sabés que a veces hasta no te puedo decir qué es lo que cambió, pero cambió. Claro, claro, claro. Y a la otra sesión la persona viene y te dice, ¿sabés qué me pasó? No sé, como que se dan cuenta del cambio. Por eso yo digo que es importante ver los cambios que tenemos, no lo que sentimos, Mm, ya, 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 sino claro. estos cambios. Y a veces un cambio, yo digo, cambios súper chiquititos, pero súper valorables. Imagínate si un barco gira 5 graditos el destino. Mm, Cambia, ¿no? claro, claro, claro. Casi es imperceptible, pero para todo el rumbo, porque digamos, esos 5 grados eventualmente se van a, ¿no? A separar de una línea de continuidad en donde estábamos como muy fijados, ¿no? Como de que, bueno, yo creo en esto, yo soy esto, yo tengo que hacer esto, yo debo de esto, yo tal. Y con 5 graditos de, ¿no? Ahí ya permitimos que esa línea se mueva y haga como su transcurso como de distinta manera, ¿no? Y sí, sí es importante Exacto. esto. Y la nueva creencia, fíjate que es como yo lo aplico en mí. La tengo que practicar, Mm, porque es bien, algo nuevo. O claro. sea, yo me di, claro, o sea, me doy cuenta que esto ya no me sirve. Mm, Bueno, entonces me está costando esto otro. mm, ¿Y cómo hago para hacerlo? Hacelo. claro, claro. Porque esto es como aprender un idioma, digo yo. O sea, Mm, por ejemplo, que querramos ya, 1, 2, 3, hablar coreano. Y mm, no vamos a poder en 3 chasquidos. ujú, ¿Cómo tenemos que hacer? Y practicamos coreano, ujú, practicamos coreano y vamos ujú, a saberlo. ujú, Entonces, si lo que te costaba era, no sé, cualquier creencia que nos limite, la identificamos, nos damos cuenta que ya no nos sirve, que no era nuestra, que esta era tal o cual que opinaban, no sé, mis papás. mm, Y me doy cuenta que ya no me sirve, entonces quiero incorporar esta otra, que por lo general uno se da cuenta y dice, che, pero me cuesta esto. Bueno, hacelo. mm, Por ejemplo, un tema que yo me estoy dando cuenta recurrentemente en estos últimos tiempos ujú, es como algún segmento de mujeres como de mi edad, yo tengo 51 años, ujú, me encuentro con que no tienen cero comunicación con sus cuerpos, cero. mm, ¿Mm? No los han tocado mucho, no se han detenido a ver si la ducha les gusta más fuerte, o sea, cosas que vos decís y siempre para los demás, ¿no? O qué les mm, gusta comer. mm, Entonces, ¿cómo hago para ver o empezar a creer qué me gusta? Hacelo. mm. Claro, claro, claro. Que sí suena, digamos, como simple, ¿no? Pero digamos, ya pasar al Pero acto no. desde esa situación, ahí encuentra un poquito como el riesgo, aunque ese paso que la persona da, lo dé con seguridad para que precisamente el titubeo de ese paso que es, por así decirlo, entrar a una creencia nueva, construida desde sus propios significados, desde su propia perspectiva, desde su propio trabajo, justo que lo dé con firmeza, ¿bien? Porque, digamos, el riesgo está en que si el paso da como otra vez ese titubeo, de nuevo, otra vez va a agarrar otra creencia de quién sabe dónde, ¿no? Y ahí lo va a poner como para continuar, ¿no? Y creo que ahí hay como Tal cual. una oportunidad también desde esta parte como muy lúdica y muy, por así decirlo, disfrutable de lo que es un proceso creativo, ¿no? En esto que comentábamos de crear nuestras creencias, ¿no? A partir de Ujú. ahí es, ¿no? Para poder creerlas realmente, ¿no? Porque digamos, bueno, yo la pude crear, ¿no? A partir también de mis propias experiencias,
a lo mejor esto resulta, a lo mejor esto no, pero es casi, casi como una forma como también de experimentar, de tratar, de que, bueno, me equivoqué, ¿no? También decir, bueno, yo pensaba que esta creencia que había creado me iba a servir para esto y esto, me resulta que no. Me siento incómodo, me siento como que no es lo mío, como que esto que he creado, como que, bueno, no funcionó, no pasa nada, borrón y cuenta nueva y vuelvo a crear algo nuevo. O sea, como desde esta perspectiva que precisamente eso, darnos cuenta que nuestras creencias son solo eso, Exacto. creencias, ¿no? Porque el Sí, lo que, problema es que luego de repente pasan y se vuelven en certezas, ¿no? Y creo que ya tal cuando cual, esas las hemos hecho certezas, ahí está lo limitante, ¿no? tal cual. Y vos sabés que lo más curioso es que nuestros 5 primeros años de vida, nuestras creencias están inoculadas, o sea, Mm, no las ponemos ni en juicio, o sea, claro, no las creemos. Nos claro, claro, las creemos. claro, claro, Y desde la mayor manera que creemos es con el ejemplo, por ejemplo. O claro. sea, aquello que vimos, y también si acá le vamos sumando la Mm, percepción energética, ya ujú, abrimos como otro vivo, porque claro. muchas veces nos decían una cosa, pero energéticamente era otra. O sea, ¿cuántas veces Mm, nuestras ya. mamás estaban llorando y vos Ujú, entrabas y le decías, mamita, ¿qué te pasa? mm, Y te decían, nada, nada, claro. ¡Pum! pero Cortocircuito ahí. energéticamente, Claro. claro, y Mm, energéticamente sabíamos que algo pasaba. totalmente. Claro, claro, Entonces, o sí. sea, hoy adultos, y bueno, y yo creo que mientras más trabajamos, no sé si a vos te pasa esto, más como nos vamos dando cuenta cuántas cosas, por ejemplo, a mí me costaba bastante abrazar a mi hijo varón. Mm, Me costaba, era algo que no me costaba. Entonces, bueno, lo hacía consciente, entonces decía, bueno, a ver, esta semana tengo que abrazarlo. Pero ujú, me daba cuenta la imposibilidad mm, de esta creencia que ya había hecho de no abrazarlo, no sé, durante varios años, ¿me mm, entendés? ujú, ujú, Porque era como común esta relación que habíamos hecho entre nosotros. Entonces, ahí es cuando vos también tomás conciencia de que son caminos que hay que ir pasando de a poco. Y si claro, un día pudiste abrazarlo un poquito, festejarlo y decir cómo puede mejorar esto, claro, porque es como los idiomas, o sea, es un aprendizaje. claro, claro, claro. Y sí, sobre todo en esa oportunidad que le damos al cuerpo, de nuevo, ¿no? Subrayo, de crear nuevas sensibilidades, de expandir esa sensibilidad que nos permite reconocer otros ámbitos de nuestros vínculos, de nuestros entornos, que nos permiten también ser un poquito más, por así decirlo, biológicamente inteligentes, en el sentido de poder tener Tal más cual. recursos, de resolver situaciones que tal vez en un momento nos rebasan, ¿no? Y que claro, en ese estrés nos puede provocar también como sintomatologías, pero sabemos que ahí sintiendo, ¿no? Es lo que, como que la vía primaria para que poco a poco vayamos a ir como llegando a esa posibilidad de crear algo. Es decir, creo que yo no conozco hasta la fecha un artista que para realizar sus creaciones no tenga primero que tener un proceso también emocional, de sentir eso que quiere expresar. Y a veces ese sentimiento es bastante intenso, ¿no? Ese es como también bastante profundo, esa posibilidad. Y desde lo que yo he aprendido es que todos los seres humanos tenemos esa condición artística, ¿no? De crear no Tal solamente cual. lo que pensamos, lo que creemos, nuestra realidad, reinventarla una y otra vez, porque qué aburrido sería entrar, por así decirlo, si me permites esa metáfora, de entrar a la galería de nuestra vida y ver que solamente hay un cuadro, ¿no? En esa exposición, Claro, ¿no? Y pum, ya se acabó la exacto. exposición. Así entras, sales y pues esta persona solamente pintó un cuadro y ya, ¿no? Y vemos cuando hay una exposición de un artista, vemos que a lo mejor en toda su carrera pinta cientos y miles, ¿no? Y cada cuadro representa un momento de su vida, un momento de su sensibilidad, un momento de que tal vez para poder crear ese cuadro tuvo que también sobrepasar esas creencias limitantes. O sea, poderlo de llevar como a esa perspectiva, Silvina. Es un tema Sí, muy, qué muy bello. bonito. Sí, es un tema bello y es un tema que nos debe ocupar. Y Mm, como decías vos, son solo creencias.
que no porque lo digamos así es que es re fácil sacarla, Claro. pero sí la invitación a que hoy podemos desaprenderla. Creo que el arte de desaprender ha marcado un antes y un después en la vida Ujú. terapéutica de muchos, Claro. es un cambio y creo Ujú. que este 2020 es la invitación que nos hace a estudiar cosas que estén más acordes a las vibraciones actuales, a los conocimientos actuales. Y bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando ya están. Si no es a punto caramelo, ya lo pasaron. Entonces, Claro. bueno, que no nos rindamos, o sea, tenemos que seguir porque el sentido biológico lo vamos a seguir teniendo en la medida que vivamos. Claro, 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 ¿no? Atrevernos justo como a tener más experiencias nuevas, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Como retomando un poquito como ese tema, el género al que pertenezcamos, creencias religiosas, creencias inclusive no religiosas o a lo mejor hasta científicas, entre comillas o sin comillas, Tal no sé, ¿no? cual. Entonces, digamos que todo eso es como creo que también lo que le hace diverso e interesante también nuestra vida, porque imagínate que de repente llegara una persona y dijera, yo ya descubrí todo lo que habría que descubrir y aquí está el libro, léanlo y todos tienen que pensar igual, ¿no? Qué aburrido sería decir la Qué vida, ¿no? aburrido. ¿No? No, pues la idea es de que también ese sentido biológico, como tú dices, pues es parte de la vida y hay que seguir investigando, seguir también como creando, seguir también cuestionándonos. Y es algo como muy importante lo que dice Silvina. Cuéntanos cómo te Creo que pueden... Dime, también, dime, dime, ¿sabes dime. qué? Esto como así porque mientras vos hablabas, Ujú. creo que también hay una gran apertura a recibir otras opiniones. Yo Eso, creo que hace 20 años atrás es como que éramos muy rígidos en lo que pensábamos, ¿no? Y no, porque lo digo yo, o porque es así, o porque ahora hay como una invitación. Fíjate que, bueno, nosotros somos adultos jóvenes, ujú. ya estamos como más abiertos a lo que nos dicen los jóvenes. Claro, Si lo recibimos, lo cuestionamos, pero por lo menos lo recibimos. claro, Yo creo claro, que claro. eso está marcando, ¿no?, una gran diferencia, así que, ¿qué más es posible? Porque mientras más abiertos estemos a que nada está bien ni nada está mal, porque en esta conciencia existe todo, Mm. allí vamos a poder convivir mucho más con creencias mucho más flexibles. Bien. Te lo dice alguien que de 44 años que odiaba el reggaetón. Tenía yo esa creencia limitante sobre el reggaetón y ahora me gusta y ahora lo bailo y lo disfruto. Me costó Que mira, trabajo. a mí me encanta. Qué bueno, ¿no? Ahora me gusta, ¿no? Como que mi cuerpo lo disfruta y está, ¿no? Como muy en esa tendencia de que es algo que aprendí y es una creencia limitante que estaba ahí, ¿no? Quién sabe dónde vino, etcétera, tal, pero de repente nos permitimos eso y pongo ese ejemplo como muy sencillo porque así se No, pero me forman, ¿no? encanta porque te dejaste llevar por tu cuerpo que a lo mejor se sentía súper divertido, súper liviano, no importa por qué. O Claro, sea, claro, claro. bueno, a ver, y me divierto, y bueno, y esto de que era tal o cual, yo estoy como ahí pensando en hacerme un tatuaje. Así que vamos a Mira, poner que la claro. próxima vez te muestro. Buenísimo, buenísimo. Yo también estoy en esa disyuntiva, pero ya estaremos platicando seguramente en otro live. Muchísimas gracias, Silvina, por tu calidez, también por No, me ha compartirnos encantado, me he como, sentido muy cómoda. como tu historia también, por compartirnos todo este recorrido que has tenido. Y sobre todo es un tema que cuando lo conectamos a las 5 leyes biológicas, creo que es un tema esencial y primordial porque Exacto. cuando comprendemos esa nobleza de nuestro cuerpo que se alinea a cualquier cosa que desde nuestra creación, de nuestra percepción estemos, ¿no? como asignando, es importante como que sea un proceso de vida, un proceso de que todo el tiempo nos estemos reinventando nuestras creencias, porque en ese sentido es como que también nos permitimos dejar una constancia de que el tiempo ha pasado, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Exacto. Imagínate que si estuviésemos creando o creyendo lo mismo de hace 20 años ahora, ¿no?
¿Qué personas tan aburridas, qué personas tan predecibles, qué personas tan, ¿no? Esa es como Exactamente. la disyuntiva. Y te felicito Qué también por suerte tu esto, ¿no? que vivimos en esta época. Claro, 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 Silvina. Pues muchas gracias a todos también a quienes se No, conectaron por seguirnos, invito a seguir las redes de Silvina y estamos ahí. Ojalá tengamos otra ocasión ahora sí para conocer a Osvaldo, también para que se integre al live. Dile que se ponen buenísimos. lo vamos a retar a Buenísimo, que se venga. buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te pueden contactar, Silvina? Pero mejor tal vez personas que estén acá de México, que te están viendo ahora con la Ok, facilidad del Internet. ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos. acá en el Instagram, el Ujú. perfil en donde nos pueden seguir se llama vive-modo consciente. Ujú. Allí estamos compartiendo herramientas, varios vivos y también tenemos una biblioteca con todos los libros de Access en español también Oh, disponibles. ok. En Facebook también está el Vive Modo Consciente, pero soy bastante más activa en el Silvina Savaroni. Y Ok. en YouTube también tengo mi canal que se llama Silvina Savaroni. Así Ujú. que bueno, allí la verdad que esto de las redes y la comunicación nos ha dado como este despliegue de, en solo una pantalla, estar cerquita tuyo, de México, que bueno, la verdad que tengo varios amigos por allá y tan Ujú. cálidos que son ustedes. Muchas gracias. Bien, tuve la oportunidad de visitar tu país en 2014, estuve allá en Buenos Aires y siempre recuerdo sobre todo el aroma al mate, los alfajores, el tango, buenos cortes, ¿no? Entonces es como toda una memoria sensorial que tengo muy, ¿no? Como muy atesorada, ¿no? Como en mi cuerpo. Entonces, saludos entrañables Esperemos en Argentina. prontito que se abra un poco todo esto y podamos ir y venir así como más fluido Esperemos. y que estos encuentros se hagan cada vez más grandes, que cada vez más personas comprendamos el sentido biológico de nuestro cuerpo y lo integremos porque la verdad que vivimos desde otro lugar cada vez que comprendemos más a nuestro cuerpo. Exacto. Pues los invitamos a seguir a Silvina, a Osvaldo. Sigamos aprendiendo, sigamos cuestionando nuestras creencias, sigamos creando nuevas creencias, sigamos divirtiéndonos en la vida, sigamos bailando reggaetón, sigamos haciéndonos Sí, me tatuajes, encanta. ¿no? Que la vida es solamente Bueno, y una y hay que acá vivirla. tal cual, y para los que están de mi perfil, bueno, vos tenés siempre vivos, vivos muy interesantes, invitando a distintos profesionales, terapeutas, distintas miradas, así que también vivo encuentros, eh, seguirlo está buenísimo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, un gran abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias, Se queda grabado el live para que después lo chequen y pues por acá andamos. buenísimo, Que estés perfecto. muy bien, Muchas cuídate gracias, mucho. querido. Bye bye. Gracias, gracias a todos. Bye bye. Buenas noches.